Hola, hola, muy buen día. Mi nombre es Rashman Fraga, presentando la actividad formativa número 3, en donde estaremos viendo diferentes simulaciones para observar principalmente las implicaciones de los campos magnéticos dentro de lo que es, en este caso, tres simulaciones diferentes. En la primera estaremos viendo sencillamente los campos magnéticos como tal, con esta barra, con este imán en barra. Después estaremos viendo la ley de Ampere mediante un electroimán y al finalizar el funcionamiento de una bobina y cómo afecta el campo magnético de un imán representando la ley de Faraday. En esta primera simulación estoy utilizando lo que es un imán de barra para observar cómo se comporta su campo magnético. Como se puede ver, el imán como tal tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Estas líneas, en este caso que aparecen en el fondo, que aparecen alrededor del imán, representan el campo magnético. Algo que es muy importante notar es que estas líneas salen del polo norte y se vuelven a dirigir, vuelven a entrar hacia el polo sur, formando un patrón cerrado. Esto nos indica que el campo magnético siempre es continuo. Además de esto, la densidad de las líneas es mayor cerca de los polos. ¿A qué me refiero? A que mientras más cerca está del imán, más fuerte se llega a notar el color de las líneas. Y conforme más se alejan, podemos ver que apenas si se llegan a distinguir. Además, también podemos ver que el comportamiento de la brújula, que es nuestro tercer protagonista, no depende de una corriente eléctrica, ya que este es un imán permanente, es decir, que no depende de fuerzas externas para poder funcionar. Em, Esto nos sirve como base para entender la manera en la que se generan los campos magnéticos. Ahora, procediendo con la explicación como tal, utilizaremos nuestra brújula para ver la manera en la que se comporta el campo magnético al momento de nosotros interactuar mediante la brújula con él. De modo que si tenemos una intensidad muy leve, apenas si notamos un movimiento en sus puntas. Este movimiento representa hacia dónde o sí, bueno, a qué polo apunta cada una y por lo tanto la intensidad con la que actúa. Como ahorita tenemos una intensidad de un 5%, apenas si se mueve con bastante lentitud, cosa que cambia al momento de que nosotros acercamos la brújula, podemos ver que se mueve más rápido. De igual manera, si aumentamos la intensidad del imán, podemos apreciar cómo esta velocidad cambia drásticamente, ya que se mueve mucho más rápido. De igual manera sucede si pasamos de un 50 a un 100% con mucha más fuerza. Ahora, como lo decía, depende también de qué tan cerca está nuestra brújula del imán. Mientras más lejos, esta se tarda más tiempo en reaccionar o interactuar con el imán. Mientras más cerca, esta reacciona casi de forma instantánea e incluso brusca. Podemos ver que incluso hace un rebote debido a esta misma reacción fuerte e intensa y casi no lo hace al estar muy cerca, ya que se voltea de manera prácticamente inmediata hacia la punta de la que está cerca. En este caso, con relación a aplicaciones reales, este es un principio que es fundamental en dispositivos como lo son motores eléctricos, sensores magnéticos o sistemas de navegación. Ahora, en lo que es en esta segunda parte de nuestro video, en esta segunda simulación, estoy utilizando un electroimán, el cual se forma al hacer pasar una corriente eléctrica a través de una bobina conectada a una batería. A diferencia del imán permanente, aquí el campo magnético se genera debido al movimiento de electrones, que es el que podemos ver justamente aquí pasando a través de las espiras de la bobina. De esta manera se explica, mediante la ley de Ampere, que se establece una corriente eléctrica produciendo un campo magnético a su alrededor, como lo pudimos ver en la parte pasada del video en donde se utilizaba el imán de barra. De modo que al hacer pasar la corriente eléctrica sucede lo mismo que con el imán. Tenemos un campo magnético que podemos ver definido en el fondo, el cual cambia de intensidad según el voltaje que usemos en la batería
ya sea negativo o positivo, o según la cantidad de espiras con la que cuente el bobinado. En este caso tenemos un máximo de 4, un mínimo de 1. De modo que se puede observar cómo las líneas del campo magnético rodean a la bobina y forman un patrón muy similar al de un imán de barra, con un polo norte y un polo sur definidos. De esta manera, como ya mencioné, si nosotros aumentamos el voltaje o las espiras, se vuelve más intenso este campo. Podemos ver cómo se atenúan o se hacen más fuertes las líneas e incluso cambian de dirección según el voltaje que le apliquemos. Y de igual manera sucede con la cantidad de espiras que le pongamos. Podemos apreciar la manera en la que se intensifica el campo magnético, o vaya, se vuelve más fuerte el color de las líneas que determinan nuestro campo magnético. En este caso, la brújula también cambia su orientación dependiendo del campo, lo que confirma la dirección del mismo. Además de que mientras más lejos esté, este tiene una acción menos inmediata o con menos intensidad en lo que es nuestra brújula, de como sucedía de igual manera en lo que es el imán permanente. ¿Sí? Podemos apreciar mientras más cerca esté, actúa con más fuerza, o mientras menos voltaje tenga, actúa con una menor intensidad, ya que en este caso el campo magnético es directamente proporcional al voltaje de la batería y a las espiras con las que cuenta nuestro bobinado. Este principio tiene aplicaciones muy importantes en la ingeniería, como lo son en motores eléctricos, relés, transformadores y sistemas electromagnéticos en general, donde es posible controlar el magnetismo mediante la electricidad. Muy importante en ingeniería en este caso. Ahora bien, en esta tercera simulación estoy observando, podemos observar lo que es el fenómeno de inducción electromagnética. Aquí, en este caso, tengo una bobina, tengo una bobina conectada a lo que es un foco y además un imán el cual puedo mover cerca de ella. Ok, podemos ver cómo afecta. Según la ley de Faraday, una variación del flujo magnético a través de una bobina induce una corriente eléctrica. Esto se puede comprobar al mover el imán. Cuando lo acerco o lo alejo de la bobina, el foco se enciende momentáneamente. Si el imán se queda quieto, no se genera absolutamente ninguna corriente. Podemos observar al estar en movimiento, la corriente se genera una y otra vez en ambas direcciones. En este caso, si aquí se mueve, aquí se genera una corriente eléctrica que enciende el foco y lo dejo de mover ahí, sencillamente no se enciende. Esto demuestra que no basta solamente con tener un campo magnético, sino que es necesario que haya un cambio, como lo es el movimiento en el tiempo. Además, si yo invierto el movimiento del imán, cambia el sentido de la corriente inducida, lo cual está relacionado con la ley de Lenz, que es en este caso una ley que no estamos estudiando, ya que nos estamos centrando en la ley de Faraday. Este principio es fundamental, pero fundamentalísimo en aplicaciones reales como generadores eléctricos, transformadores y sistemas de carga inalámbrica, donde el movimiento o la variación de campos magnéticos permiten generar electricidad. De manera que es como concluimos este video, viendo cómo en principio los campos magnéticos afectan el sentido o la manera en la que se comportan ciertos artefactos. Además de que vemos cómo al momento de tener un campo electromagnético o al tener alimentado más bien una bobina mediante una fuente de voltaje, se genera un campo electromagnético, y nosotros al generar movimiento en un campo electromagnético a través de una bobina se genera una corriente eléctrica. Esto, como ya digo, es sumamente fundamental en nuestra vida diaria. Y